Cada año, el 6 de agosto, celebramos la fiesta de la Transfiguración del Señor. En esta ocasión coincide con el domingo. Se le da prioridad a la fiesta y por eso se interrumpe la lectura continua del Evangelio de Mateo, que hemos venido haciendo, de manera que podamos escuchar las lecturas propias de esta fiesta de la Transfiguración. Antes de leer el episodio de la Transfiguración en la versión de Mateo, hagamos el recorrido por las primeras dos lecturas, incluyendo el salmo responsorial de esta liturgia. Primera lectura. Daniel capítulo 7, versículos 7 al 10 y 13 al 14. Estamos ante un auténtico poema apocalíptico. Cuando preparemos, valdría la pena que leamos primero el capítulo entero. El profeta Daniel escribe en un tiempo de persecución, un tiempo de violencia, uno más. Él tiene visiones sobre el sentido de la historia y ve a cuatro bestias monstruosas que surgen del mar y que representan a cuatro grandes imperios: babilonios, medos, persas y griegos. Entendamos, nos encontramos ya en el siglo II antes de Cristo, cuando los griegos dominaban gran parte del mundo, aunque ya se asomaba en escena el mundo de los romanos. Pero Daniel ve no solo el fin del dominador, sino ante todo un trono en el que asume el control un anciano. Nuestro texto en la versión aramea literalmente dice antiguo de días, y de él fluye un inmenso río de fuego. Luego ve la venida de uno parecido a un hijo de hombre. Aunque tiene forma humana, él viene de Dios. Es una imagen celeste, no significa solamente hombre. Con todo, Daniel cree que es irradiando sobre un rostro humano que la gloria divina podrá instalarse de forma duradera en este mundo. A este anciano le entrega todo el poder, y su poder será eterno. Su reino no terminará jamás, no será destruido. Y esto a diferencia de los poderes que intentan controlar la historia. A través del Hijo del Hombre, Dios interviene para hacer presente su gloria y su realeza. Es una profecía mesiánica. Jesús adoptará el término Hijo del Hombre para referirse a sí mismo. Y esta manifestación de lo divino en un humano, que es el enviado del Padre, abre las puertas para lo que ocurrirá en la transfiguración. En fin, esta profecía apocalíptica y mesiánica de Daniel ayuda a entender cómo, a pesar de la ferocidad de los imperios humanos, hay que mantener viva la esperanza de que la intervención divina traerá justicia al pueblo de Israel oprimido por causa de su fidelidad al Señor. Y esta venida del Hijo del Hombre coincide con otra profecía que está en el capítulo 12 de este mismo libro de Daniel. Es a través de una resurrección que Dios hará justicia a su pueblo. La misión de este Hijo del Hombre, contemplado ahora en visión, se cumplirá cuando resucite de entre los muertos a los miembros fieles del pueblo de Dios. Y entonces, en los rostros de todos ellos, resplandecerá la gloria de Dios. Veamos ahora el Salmo responsorial. Es el Salmo 97, 96 en la liturgia. Se trata de un salmo que canta el reinado de Dios que se establece con la justicia.
el Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Responderemos retomando el versículo 9. El Dios que se manifiesta, teofanía, por medio del fulgor del relámpago. Al hacerlo, irradia su luz en el mundo entero. Dice el versículo 6, y todos los pueblos contemplan tu gloria. Pero el salmista no podía imaginar, antes de que sucediera, que esta luz es la que se transfigura en el cuerpo bendito de Jesús de Nazaret. Pasemos ahora a la segunda lectura, que está tomada de la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículos 16 al 19. La segunda carta de Pedro es uno de los últimos textos redactados en el Nuevo Testamento. Fue escrito muy probablemente por un discípulo del apóstol que pone sus palabras bajo la autoridad de su maestro. Esto se llama pseudonimia. La fe no se funda en palabras en fábulas ingeniosas, en mitos, no, sino en un testimonio ocular, nos dice el versículo 16. Por lo tanto, tiene su raíz en una historia real, no en relatos que se crean en las religiones. Pedro ha visto personalmente la gloria de Jesús y ha escuchado la voz que lo señalaba como el Hijo amado en quien el Padre puso su complacencia. Nos dice el versículo 17. Este acontecimiento quedó impregnado en la retina del apóstol y lo convirtió luego en tema de su predicación. Él va a decir, como lo recuerda en el versículo 18, yo estuve ahí. En el vértice de aquella teofanía estuvo la voz del Dios de la suprema gloria, el que en Daniel apareció como el anciano, y quien dijo, Jesús tiene razón, Él es mi Hijo, yo lo he enviado, confíen en Él y sigan sus pasos. Por tanto, Pedro vio a Jesús ya en su cuerpo glorioso antes de su muerte. En la transfiguración, descubrió la libertad de un Jesús que muere para que podamos vivir nosotros. Y es sobre el testimonio del haber contemplado y comprendido este misterio pascual de Jesucristo que se basa la autoridad de Pedro en la comunidad. Y esta palabra, este anuncio, acompaña nuestra vida como lo hace una lámpara en la travesía de la noche hasta el amanecer, hasta que el lucero de la mañana amanezca en nuestros corazones, dice el versículo 19. Aquí ya se anticipa el mensaje de la transfiguración que vamos a ver enseguida en el Evangelio. Jesús es el camino para cambiar la forma de nuestra vida. Y llegamos finalmente al Evangelio. Este año leemos Mateo capítulo 17, versículos 1 al 19. Tenemos también, además de la de Mateo, otras dos versiones, una en Marcos, otra en Lucas. Esto quiere decir que este acontecimiento narrado pertenece a la denominada triple tradición sinóptica. Pertenece a la base más antigua de la predicación apostólica. Los tres evangelios cuentan casi del mismo modo este episodio, los mismos personajes, las mismas partes. Sin embargo, no hay que olvidar que cada versión tiene sus propios matices y vale la pena en cada ocasión destacar la particularidad. Importa notar, en primer lugar, el contexto.
Justo en la mitad de su ministerio, Jesús anuncia la necesidad de ir a Jerusalén y prevé que le espera una desastrosa conclusión. En este momento trágico para él y para sus discípulos, se inserta un momento de gracia. Jesús sube a una montaña alta, dice el versículo 1. Los evangelios no dicen cuál. Sin embargo, la tradición y los peregrinos que van a Israel lo saben muy bien. Hay una colina en el norte de Israel, la llanura de Esdrelón, en el comienzo de Galilea, de unos 510 metros de alto, coronada por un monasterio de los tiempos de las cruzadas y de un templo nuevo, relativamente nuevo, que conmemora la transfiguración. Se llama el Monte Tabor. Lo importante es que para el evangelista, la montaña tiene un lugar simbólico, un valor simbólico, porque invita a la oración y porque evoca una subida, una elevación hacia Dios, la cual no se logra sin camino ni sin algún esfuerzo. También nos remite al Sinaí, la montaña sagrada de la alianza entre Dios y su pueblo. No es extraño por eso que aparezcan dos personajes que subieron a esa montaña para encontrarse con Dios, Moisés y Elías. Jesús toma consigo a 3 discípulos, no a todos. Ellos son escogidos para ser testigos de una experiencia extraordinaria. Mateo dice enseguida que Jesús fue transfigurado delante de ellos, dice el versículo 2. Tenemos un verbo asociado con el sustantivo griego morfé, significa figura, apariencia. El término es metamorfó, ese es el verbo, la acción de cambiar de forma, la apariencia. De aquí viene el término que utilizamos también en español, metamorfosis. Jesús había mostrado su figura humana, pero ahora presenta por gracia su figura divina. Pablo, en el himno de Filipenses, utiliza el mismo término para indicar la naturaleza divina de Jesús. Lo dice en el capítulo 2, versículo 6 de Filipenses, el cual siendo de condición morfé, siendo de condición divina. Y enseguida dice que él, Jesucristo, al anonadarse, al rebajarse, al vaciarse, versículo 7, tomó la forma, otra vez morfé, de siervo. Por lo tanto, la forma divina existe, solo que nuestro relato nos muestra el camino al contrario, desde lo humano hasta lo divino, pero ambos coexisten en Jesús sin separarse jamás. Esta transfiguración ocurre a los ojos de sus discípulos. Por lo tanto, tiene una finalidad precisa, confirmarlos en su adherencia a Él, asumiendo las implicaciones de su camino a Jerusalén, donde será matado. Lo hace en un día especial, el día de la fiesta de las tiendas. Varias pistas textuales, incluidas las tiendas de campaña que Pedro quiere levantar, hacen presuponer esta fecha para el acontecimiento. Podría ser, pero esto es secundario. No se preocupen por eso. Lo importante es el sentido. Volviendo a ser tiendas, carpas, el pueblo hebreo celebraba el regalo de la tierra que Dios le había prometido cuando salió de Egipto, como cumbre, punto de llegada de la travesía del desierto. Pues en un día así, Jesús interrumpe su viaje. En lugar de estar en peregrinación a Jerusalén, aparece con todo su señorío, habiendo recibido su herencia, toda la tierra que habita,
el futuro, la meta se anticipa, se refleja su gloria. La libertad por la cual Jesús da su vida para hacernos vivir, como nos ha dicho ya la segunda lectura, es el signo de este señorío que le es propio y que comparte con el mismo Padre Dios. ¿Y cómo describir una experiencia así? ¿Cómo pueden Pedro, Santiago y Juan describir lo que han visto? Primero, se capta la blancura y la luz. Segundo, la presencia también en gloria de los personajes Moisés y Elías, quienes evocan con su sola presencia toda la ley, de la cual Moisés es el mediador y Elías el profeta de este anuncio de Dios, quizás el más grande, la ley y los profetas. Tercero, en la voz del Padre, en medio de la nube luminosa. Moisés y Elías ayudan a ver cómo el camino de Jesús es el correcto. Para los discípulos, representados por Pedro, quien toma la palabra, y que está maravillado, pero sin comprender el sentido auténtico de lo que está pasando. Para los discípulos, esto es algo maravilloso, pero que se les escapa de la comprensión. La reacción de Pedro es esta, versículo 4. Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero vienen enseguida 2 palabras correctivas. La primera viene de parte del Padre, quien habla en medio de la nube de luz que los cubre. Versículo 5. Este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. Es este diálogo de Jesús con las Escrituras que ha comenzado en la conversación con Elías y Moisés, que su cuerpo se vuelve luminoso. Es por tanto a través de la lectura de las Escrituras, pero ahora se nos dice por medio de la escucha del mismo Jesús, así lo indica el Padre, que será posible vivir la contemplación luminosa del señorío de Jesús que habita en la tierra y que comparte esa gloria con quien le sigue. La segunda es la consecuencia. Jesús, quien ya les había hablado, sigue hablando, pidiéndoles ahora, versículo 9, no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Es decir, hasta que esta gloria sea definitiva en mi resurrección. Es por tanto una manera de prepararlos para seguir todos los pasos que corresponden hasta la cruz. Y para ello se requiere el silencio que escucha. Un corazón que escucha es el lugar donde la soledad abre paso al encuentro, un encuentro radiante y sonoro. Después, en el tiempo de la resurrección, podrán, más aún, tendrán que proclamar testimonialmente la belleza de Dios. Un Dios solar, un Dios luminoso, cuyo rostro resplandece como el sol, se ha dicho en el versículo 2. Por lo tanto, feliz, glorioso, atractivo, enamorado. Estamos llamados en esta fiesta de la transfiguración a ver a Jesús como la luz de nuestras vidas y nuestras vidas bajo la luz de Dios. Ahora entendemos mejor el mensaje. Jesús es el camino para cambiar la forma de nuestra vida. Feliz fiesta
de la transfiguración del Señor.